Si tienen sus Biblias, por favor, acompáñenme en segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Voy a leer todo el capítulo y en esta mañana nos vamos a centrar en los versos 16 al 17. Pero voy a leer todo el capítulo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Dice la palabra de Dios. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, repróbados en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquia, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Verso 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es la palabra del Señor. Vamos al Señor en oración. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, que es perfecta y nos hace perfectos, maduros, para toda buena obra que tú has preparado desde antes de la fundación del mundo. Señor, ayúdanos a aprender en esta mañana cómo tomar decisiones sabias a través de tu palabra, porque necesitamos la sabiduría que solamente viene de ti. En el nombre de Jesús, amén. En esta mañana vamos a dar algunos principios generales sobre cómo tomar decisiones sabias a partir de la ley de Dios, usando la ley, especialmente la ley del Antiguo Testamento, lo que se conoce como la ley mosaica. En la actualidad existe una tendencia muy fuerte, incluso entre círculos reformados o así llamados reformados, de no prestar atención o negar la utilidad de la ley del Antiguo Testamento para nosotros cristianos del Nuevo Testamento. Esta tendencia, conocida como antinomianismo, propone que la ley mosaica ya no tiene utilidad o de alguna manera uso
para nosotros el día de hoy. El antinomianismo propone que la ley del Antiguo Testamento ya no es relevante para creyentes del Nuevo Testamento. Sin embargo, solo porque ya no estamos bajo la ley, no significa que la ley no sea relevante o no sea útil para nosotros. Solamente porque Cristo haya cumplido con la ley, librándonos de la maldición que venía como la consecuencia de no guardar la ley, no significa que la ley no sea útil o no tenga ninguna aplicación para nosotros el día de hoy. Debemos cuidarnos del antinomianismo, pero también debemos cuidarnos, por otro lado, del neomismo o el teonomismo, que propone, en otras palabras, una segunda ley o una aplicación directa de la ley para nuestro contexto. No somos el pueblo de Israel viviendo en la nación de Israel. No aplicamos directamente la ley del Antiguo Testamento como si estuviera dada esta mañana para nosotros el día de hoy. En esta mañana vamos a centrar nuestra exposición en algunas de las preguntas del Catecismo Mayor de Westminster. Las preguntas especialmente 93 al 100 del Catecismo Mayor de Westminster. Exponer esta sección en detalle nos llevaría varias semanas. Si alguien quiere ir a mayor profundidad, les recomiendo la exposición de Thomas Boston sobre el Catecismo de Westminster. En estas preguntas, él le dedica más de 1000 páginas a su exposición del Catecismo de Westminster, así que él va a profundidad. Sin embargo, quisiera iniciar con una pregunta en esta mañana. ¿Qué relevancia tiene la ley de Dios? ¿Qué relevancia tiene un libro que fue escrito hace más de 3000 años y que aparentemente narra con cosas que difícilmente comprendemos el día de hoy? ¿Qué relevancia para nosotros tiene mandamientos como no cocerás el cabrito en la leche de su madre? O no mezclarás 2 tipos de fibra de algodón en una misma prenda. ¿Cómo son estas leyes relevantes para nosotros el día de hoy, cristianos del siglo XXI, viviendo en los Estados Unidos, en una de las metrópolis más grandes del mundo, como lo es la ciudad de Nueva York? Y déjeme leerle un par de versos de las Escrituras. Y eso se encuentra en Levítico capítulo 17, versos 10 al 12. Levítico 17, versos 10 al 12. La palabra de Dios dice: si algún israelita o algún extranjero que resida entre ellos come sangre, yo me opondré a él y lo eliminaré del pueblo, porque la vida de la criatura está en la sangre, y yo se le he dado a ustedes para hacer expiación por ustedes mismos en el altar. Es la sangre la que hace expiación por la vida de uno. Por tanto, digo a los israelitas: ninguno de ustedes comerá sangre, ni tampoco ningún extranjero que resida entre ustedes comerá sangre. Este pasaje, por ejemplo, escrito hace más de 3000 años, ha sido usado y se usa el día de hoy por los testigos de Jehová para prohibir transfusiones de sangre. Este mismo pasaje, por ejemplo, no sé si ustedes han visto letreros en carnicerías donde dice halal o kosher. Es un proceso en el cual se mata a los animales, en el caso del halal, a través de un ritual para quitarle toda la sangre posible a fin de cumplir con este mandamiento: no comer sangre. ¿Ven cómo algo que aparentemente está desconectado? Usted puede caminar el día de hoy por las calles de Nueva York y ver anuncios en carnicerías que dice halal o kosher. Y ese todavía se usa el día de hoy o en una aplicación directa de la ley mosaica. Entonces debemos cuidarnos con estos dos extremos. Por un lado, aplicar la ley mosaica directamente, y por un lado, negar completamente su relevancia para nosotros el día de hoy.
el antinomianismo y el neonomismo son errores ambos. Sin embargo, hemos leído en las Escrituras que dice muy claramente, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es útil para enseñar. Toda la Escritura es útil para reprender. Toda la Escritura es útil para corregir y para instruir en justicia. Toda la Escritura ayuda a que el hombre de Dios sea perfecto o maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Debemos aplicar y conocer toda la Escritura. Y esto incluye Levítico y Números. No solamente Mateo, Romanos o Gálatas. Si solamente nos enfocamos en ciertas secciones de la Biblia y dejamos de lado otras secciones, no estaremos teniendo todo el consejo de Dios y apropiándonos de todas las herramientas que Dios nos ha dado para la madurez y el crecimiento de la iglesia. Toda la Escritura es inspirada por Dios y toda la Escritura es útil. Sin embargo, hay un punto importante, hermanos. No podemos aplicar lo que no conocemos. Pero al mismo tiempo, no conocemos algo hasta que no podamos aplicarlo. Lo repito, no podemos aplicar lo que no conocemos, pero no conocemos algo realmente hasta que no sepamos cómo aplicarlo. Conocimiento y aplicación van de la mano. Son distintos pero inseparables. La aplicación es conocimiento. Y todo conocimiento verdadero implica conocer cómo se aplica. No existe, en otras palabras, conocimiento de la Escritura que sea útil para la aplicación, pero que no tenga su base en la Escritura. Si tiene su base en la Escritura y lo conozco, debo saber cómo aplicarlo. Pero también no hay conocimiento útil que sea aplicado, que al mismo tiempo no tenga su base en la Escritura. Y esto es lo que voy a explicar en un momento. Cuando hablamos de una persona sabia o de la sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios consiste en la capacidad de poder aplicar los principios bíblicos a una situación particular. La sabiduría no se relaciona principalmente con conocer datos de la Biblia, sino en la capacidad para aplicar esos datos a nuestro contexto específico. ¿Cómo se relaciona con un problema particular? El conocimiento de la palabra de Dios precede a la aplicación de la palabra de Dios. Conocimiento de la palabra sin aplicación de la palabra es como un árbol sin frutos. Pero aplicación de la palabra o aplicación de algo sin conocimiento de la palabra es como un árbol sin raíces. La aplicación correcta de las Escrituras implica necesariamente una comprensión correcta de las Escrituras. Sin un conocimiento correcto de las Escrituras, no puede haber aplicación correcta de las Escrituras. ¿Me entienden? Para aplicar correctamente la palabra, tengo que conocer correctamente la palabra. Si no conozco, si no entiendo la palabra, no voy a poder aplicarla correctamente. Conocimiento y aplicación van de la mano. Déjenme ponerles un ejemplo de lo que estoy hablando. Proverbios 21:20 dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. El hombre insensato todo lo disipa. ¿Se lo aprendieron de memoria? El hombre insensato todo lo disipa. Yo creo que ya no lo memorizamos, ¿verdad? Conocemos ese principio bíblico. Ahora llega Black Friday. Dice el principio bíblico, el hombre insensato todo lo disipa.
mas el hombre sabio guarda aceite en su casa. Black Friday. Uy, ¿cuántos de nosotros? Pero es que, hermano, son ofertas que no va a haber en todo el año. El hombre insensato todo lo disipa. Podemos conocer ese principio en nuestra mente. Pero si no conectamos ese principio con el hecho de gastar todo lo que tenemos en Black Friday o en apuestas o en la lotería, no hemos comprendido ese principio. En cambio, si yo leo el principio y lo entiendo, entonces haré un presupuesto. Voy a ahorrar un porcentaje de mi dinero, voy a donar a la iglesia o caridad otro porcentaje de mi dinero y voy a tener suficiente para vivir, para ayudar a otros y no voy a ir gastando en una cultura materialista hiper saturada con comerciales que buscan disipar todo mi dinero. Entonces podemos saber un pasaje de la Biblia de memoria. Pero si no sabemos cómo se aplica o no queremos aplicarlo, no conocemos ese pasaje. Un loro puede aprenderse la escritura de memoria, o un niño de 3 o 4 años. Pero eso no significa que sea sabio en la escritura. La sabiduría de la escritura está directamente relacionada con ver a Cristo en la escritura y aplicar la escritura. Y para esto debemos saber la escritura y es una de las utilidades de la ley de Dios. Déjenme leer un pasaje de las Escrituras. Y lo voy a leer, Mateo 5:39. Déjenme leerlo en adelante. Ustedes estudian, aquí está el Señor hablando con los fariseos. Ustedes estudian diligentemente las Escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Verso 46 del capítulo 5 de Juan. Si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió de mí. Pero si no creen en lo que él escribió, ¿cómo van a creer lo que yo digo? Déjenme leerle el pasaje paralelo en Mateo 22. Mateo 22, 23. Aquí está el Señor hablando con los saduceos. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, el tercero hasta el séptimo. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces respondiendo el Señor les dijo, erráis, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Déjenme leerle el versículo. Respondiendo Jesús les dijo, erráis, porque no conocéis las Escrituras ni el poder de Dios. Piense por un momento lo que está teniendo aquí. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos serían las personas con mayor conocimiento bíblico de esa época. Para la edad de 12 años, probablemente habían memorizado la Torá. La sabían de memoria. Todos los 5 primeros libros de la Biblia. Eran gente súper inteligente, súper dedicada al estudio de la Biblia. Para la edad de 18 años, había memorizado grandes partes, o en algunos casos la totalidad del Antiguo Testamento. De memoria. En adición a esto, habían leído volúmenes de comentarios sobre el Antiguo Testamento llamado el Talmud. A estas personas, ¿qué les dice el Señor? ¿Saben cuál es su problema? Que no conocen las Escrituras. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Y este pasaje se repite varias veces. Ustedes yerran porque no conocen las Escrituras.
Pero Señor, ¿cómo puedes decir que no conocemos las Escrituras si las sabemos de memoria? ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor a los fariseos? Ustedes no conocen la Escritura, pero se la sabían de memoria. ¿Qué está teniendo lugar en este pasaje y en la interacción del Señor con los fariseos? ¿Cómo es posible que les diga, no conocen la Escritura? El problema con los fariseos es que conocían la Escritura en la mente, pero no podían ver a Cristo en la Escritura. Y porque no podían ver a Cristo en la Escritura, ni querían ver a Cristo en la Escritura, no conocían el poder de Dios en ellos. Y porque no conocían el poder de Dios, no podían experimentar cómo la Escritura se aplicaba a su contexto. No deseaban ni querían y estaban ciegos. Conocían la Escritura de memoria, pero no sabían cómo aplicarla a casos éticos como la resurrección. Conocían la Escritura de memoria, pero no podían relacionarla con Cristo. Conocían la Escritura de memoria, pero no la creían y no experimentaban el poder de Dios. De esta manera, hermanos, cuando leemos Levítico, Deuteronomio, cualquier otro libro de la Escritura, a menos que sepamos cómo se relaciona con la persona, mensaje y obra de Cristo Jesús, y experimentemos el poder de Dios en nuestra vida, haciéndose realidad por el Espíritu Santo, iluminando nuestra mente y nuestro entendimiento para aplicar esta sabiduría a nuestro contexto actual, no conocemos la Escritura. Una persona puede escuchar sermones por 20 años, tener un doctorado en teología, pero si no sabe y no conoce a Cristo y no experimenta el poder del Cristo resucitado, no conoce la Escritura. Hermanos, algunos de ustedes aquí, yo espero que no haya ninguno, pero algunos de ustedes aquí pueden saber la Biblia de memoria. Pueden haber memorizado pasajes de la Escritura cuando eran niños, pero no conocen a Dios. Y no conocen la Escritura. Y no conocen su poder. Y son ignorantes de las Escrituras. Y esto es lo que está diciendo el Señor aquí. A menos que la Escritura se haga real en nosotros y experimentamos el poder del Espíritu, creyéndola de todo corazón y saber cómo se relaciona con Cristo, no conocemos la Escritura. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Salmo 23. Juan 10. Yo soy el buen pastor, dice Cristo. El buen pastor da su vida por las ovejas. Cuando leemos el Salmo 23, si fallamos en hacer esa conexión con Cristo, no estamos comprendiendo la Escritura. Porque el Señor dice, toda la Escritura da testimonio de mí. Ustedes leen a Moisés y a los profetas, pero no entienden la Escritura porque no saben que da testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo. Y este es el problema, uno de los grandes problemas en la disciplina de la hermenéutica el día de hoy. Hay mucha gente que lee la Biblia, lee el Antiguo Testamento y lo interpreta de manera literalista sin ver cómo se relaciona con Cristo Jesús. O en la Biblia habla de sacrificios en el templo. Entonces debe haber un segundo templo más adelante. Y es el error de una manera de interpretar la Biblia muy popular en nuestro contexto de habla hispana. Pero ¿qué es la ley de Dios? Y aquí quisiera leer una respuesta que da el Catecismo Mayor de Westminster, la pregunta 93. ¿Qué es la ley de Dios? ¿Qué es la ley moral de Dios?
La ley moral de Dios es la declaración de la voluntad de Dios a la humanidad, dirigiendo y obligando a cada uno a una conformidad de obediencia personal, perfecta y perpetua a ella, en el marco y disposición de todo el hombre, cuerpo y alma, en el cumplimiento de todos los deberes de santidad y justicia que se debe a Dios y al hombre, prometiendo vida a los que la cumplen y amenazando de muerte a los que la violan. La ley de Dios tiene su base en el carácter de Dios. Las Escrituras son un reflejo de Dios. Cuando yo leo las Escrituras, aprendo del carácter de Dios. Conocer las Escrituras me lleva a conocer a Dios. Sin embargo, lo opuesto también es cierto. Mientras yo más conozco a Dios, voy a poder entender las Escrituras de mejor manera. Voy a decirlo nuevamente porque puede parecer una contradicción. Mientras yo más conozco la Escritura, más voy a conocer al Dios de la Escritura. Pero mientras más yo conozco al Dios de la Escritura, más voy a conocer y voy a poder interpretar correctamente las Escrituras. Hermano, usted está argumentando en círculo. Sí, estoy argumentando en círculo, porque no hay nada fuera de la Escritura misma que me dé una revelación más perfecta y clara y autentifique el valor de las Escrituras con respecto a Dios que las Escrituras mismas. No hay nada fuera de las Escrituras mismas que autentifique como algo mayor, una revelación mayor de Dios, que las Escrituras en tu luz veremos tu luz. Solamente podemos ver la luz de Dios cuando estamos en su luz. Pero mientras más luz tenemos, más luz podemos comprender. Y este era el error de los fariseos, hermanos. Y puede ser nuestro error también. Yo he pasado toda mi vida en la iglesia. Y es fácil, hermanos, engañarnos a nosotros mismos al pensar que porque hacemos un devocional y leemos la Escritura, y yo lo he hecho muchas veces, y si yo lo he hecho, estoy seguro que también tú, y leer algo y creer que porque estamos teniendo más conocimiento, estamos conociendo más a Dios. Y eso no es así. Algunas de las épocas más áridas de mi vida han sido aquellas en las que he tenido un mayor conocimiento intelectual, meramente, pero no conocer a ese Dios vivo. Y ese es un riesgo, especialmente para creyentes que aman a Dios y aman la Escritura. Conocen el poder de Dios. Juan Calvino expresa esto de manera más clara en lo que yo podría hacer en su libro Instituciones de la Religión Cristiana, libro 1, capítulos 1 al 3. Y esto es básicamente un resumen de lo que dice Calvino en esta sección, libro 1, capítulos 1 al 3. Calvino dice, la sabiduría verdadera tiene dos componentes esenciales, conocer a Dios y conocerse a uno mismo. Estos dos aspectos están tan interconectados que es difícil ver cuál viene primero. Al mirarnos sinceramente a nosotros mismos, pronto nos damos cuenta de lo que somos y de que todo depende de Dios. Nuestros dones, capacidades y hasta nuestra existencia misma proviene de Dios. Al mismo tiempo, nuestras limitaciones, deseos y errores constantes nos empujan a reconocer nuestra necesidad de Dios como la fuente de todo lo bueno. Pero este conocimiento solo es completo cuando lo contemplamos a la luz del carácter santo de Dios. Concluye en el capítulo 3, por tanto, aunque el conocimiento propio de Dios y el nuestro van de la mano, lo correcto es empezar por contemplar a Dios. Solo entonces podemos entendernos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que está diciendo Calvino? Y esto va a relacionarse con el sermón de esta mañana, lo voy a expandir más.
en el sermón de la mañana. A menos que comencemos con la premisa de Dios y nos contemplemos a nosotros mismos a la luz de Dios, no vamos a poder comprender nada alrededor nuestro. Lo vamos a ver de manera distorsionada. Entendemos las Escrituras a la luz del carácter de Dios, pero entendemos todo lo demás también a la luz de Dios. Dios es nuestro estándar final, moral, para la evaluación de todo lo que hacemos. Una pregunta, ¿cuál es el mayor mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento más grande de las Escrituras? Bueno, el Señor responde esto. El más importante mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es similar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todos los mandamientos fluyen de estos dos mandamientos. Por lo tanto, todos los mandamientos, en un sentido, son una aplicación de estos dos mandamientos. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De tal manera que si yo leo algún mandamiento de Dios y me lleva a aplicarlo de una manera que no me lleve a amar más a Dios o a mi prójimo como a mí mismo, estoy malinterpretando los mandamientos. Porque estos dos mandamientos son los esenciales de toda la ley de Dios. Y vemos estos mandamientos en toda la Biblia. Y estos dos mandamientos hallan su resumen o su síntesis en los 10 mandamientos, el decálogo de Dios. Los 10 mandamientos son un resumen de toda la ley de Dios, aplicados y aplicables a la vida de todos los hombres por toda la eternidad. Los 10 mandamientos tienen su vigor porque están enraizados en la ley moral de Dios y tienen aplicaciones a mi vida personal, mi vida sexual, lo que veo en la televisión, el matrimonio, cómo crío a mis hijos, cómo uso el dinero, cómo uso mi tiempo libre, el trabajo, la política, etc. Los 10 mandamientos se aplican a todas las áreas de la vida. Spurgeon solía decir: un cristiano suena diferente incluso cuando habla del tiempo o del clima. Hermanos, los 10 mandamientos afectan absolutamente todo. Es la ley moral de Dios que tiene aplicación a toda la vida del hombre. Y quisiera mencionar un punto solamente de ilustración, cómo esto se aplica en la interpretación de las Escrituras. El mandamiento dice: no cometerás adulterio. Hermano, yo le soy fiel a mi esposa porque nunca he cometido adulterio. Pero, ¿qué se refiere el mandamiento, por ejemplo, de no cometerás adulterio? ¿Qué es lo que está prescrito? ¿Qué es lo que está en la esencia de ese mandamiento? Cuando vemos un mandamiento como los 10 mandamientos, vemos un mandamiento y la prohibición también está contemplada. Déjeme, por ejemplo, cuando las Escrituras mandan algo, lo opuesto también está prohibido. Y cuando prohíben algo, nos animan a hacer lo opuesto de aquello de lo que prohíben. Por ejemplo, el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es un mandamiento negativo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Sin embargo, este mandamiento se entiende a la luz y complementa el mandamiento opuesto dado de manera positiva. Deuteronomio 6. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Se dan cuenta? El primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos, va de la mano con amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. De tal manera que si alguien dice: yo amo a Dios con toda mi alma,
pero tiene dioses ajenos, entonces no ama a Dios con toda su alma. Pero si dice, yo no tengo otros dioses, pero no ama a Dios con todo su corazón, entonces tiene otros dioses. Alguien dice, por ejemplo, yo no soy tacaño con mi dinero. No, es claro, ser tacaño está mal. ¿Pero eres generoso? Si no eres generoso, si no estás cumpliendo el mandamiento opuesto, no has comprendido la aplicación del otro mandamiento. Si no has comprendido que el mandamiento de no ser tacaño te lleva necesariamente a usar tus finanzas, tus recursos, tu tiempo a ser generoso, entonces no has comprendido el mandamiento de no ser tacaño y no lo estás aplicando correctamente. Porque cuando se da un mandamiento, el opuesto se entiende. No matarás. Ese mandamiento lleva a preservar la vida y hacer todo lo necesario para que la vida florezca. El mandamiento de no cometer adulterio no significa simplemente no llegar a un acto físico de adulterio, sino que prescribe todo lo opuesto del mandamiento. El mandamiento de no adulterarás prescribe el mandamiento de cultivarás la relación matrimonial, física, espiritual y emocional solamente con tu esposa. De tal manera que si no estás activamente procurando cultivar la relación física, emocional, en todo nivel con tu esposa, entonces no estás cumpliendo el mandamiento de no adulterarás. Cuando nosotros leemos las Escrituras, hermanos, y hay un mandamiento, no lo leas tan rápido. Detente un momento a pensar, ¿qué es lo que está diciendo aquí? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se aplica por oposición? ¿Qué es lo que está diciendo en la manera opuesta? Como un mandamiento prohibitivo señala a un mandamiento prescriptivo de las Escrituras. Si no hacemos esto, hermanos, nos vamos a quedar solamente con la ley del mandamiento. Y vamos a ser guardadores externos de la ley, como eran los fariseos. No vamos a poder conocer a Cristo y el poder de Dios y cómo Cristo está presente en las Escrituras. Y eso es un peligro para todos nosotros, incluyendo el que habla. La hermenéutica no simplemente trata con interpretar las Escrituras, sino interpretar las Escrituras a la luz de Cristo, para poder conocerlo a Él y vivir el poder de la resurrección en nuestras vidas. El Señor Jesús vino diciendo, no piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Todas las Escrituras dan testimonio de mí. Estamos libres y tenemos libertad en Cristo de la maldición de la ley por no cumplir perfectamente los mandamientos de Dios. Qué carga tan pesada que ha sido removida de nuestros hombros. Y a veces la gente más piadosa es la que quiere ponerse nuevamente la carga sobre sus hombros, de la cual Cristo ya nos ha liberado. Pero eso no significa, hermanos, que no hayan demandas del Evangelio y que la ley del Antiguo Testamento y del Nuevo no tenga aplicación para el día de hoy. Esto es un punto importante. Todos los mandamientos de la Escritura son útiles para redarguir, instruir al hombre de Dios en justicia. El día de ayer pasamos por la comunidad Amish y veo cómo interpretan algunos de estos mandamientos del Antiguo Testamento de manera literal. No se cortan la barba, por ejemplo. Tienen la barba larga los Amish. Y toman algunas partes del Antiguo Testamento y lo aplican de manera literal y omiten otras.
No somos llamados a ser Amish, hermanos. No vamos a ir a la Biblia a tomar de manera literal, no cortarme la barba, aunque parece que algunos hermanos reformados el día de hoy lo toman literalmente y cada vez está siendo más popular el tener la barba larga. Pero no tomamos el Antiguo Testamento como es, pero tampoco lo dejamos de lado, hermanos. Espero que esto haya sido de utilidad el día de hoy y que la palabra de Dios nos lleve a conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección a través del Espíritu Santo. Oremos para terminar. Padre, te damos gracias por la Escritura, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir. Señor, yo te pido que estos principios bíblicos sobre los mandamientos, sobre la ley, sobre los mandamientos mayores y menores, sean de utilidad para tomar decisiones sabias y nos ayuden al momento de leer la Biblia por nosotros mismos y nos ayuden a conocerte y a conocer a Cristo Jesús en las Escrituras. Amén.